Muy buenas tardes y bienvenidos a Radio Universidad de Salamanca y en concreto al programa de reseñas literarias de la radio de la Universidad de Salamanca, un programa que está realizado por Alberto Sansegundo y que ya se encuentra con nosotros. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué nos vas a proponer en el día de hoy? Que luego A ver, empezamos a hablar y casi no concluimos, así que vamos a empezar ya rápidamente. nos vamos de viaje a Japón Bueno, con una, qué bien, ¿no? sí, sí, nos vamos a Japón con una propuesta como en estas últimas semanas. Hoy será la última ocasión en la que, por lo pronto, ¿no? Luego ya veremos más adelante a lo largo del curso, pero esta serie abierta a muchas dimensiones, nos vamos de viaje a Japón. También exploramos el mundo del arte con alguna exposición, también cerramos la miniserie de libros de mesa de café, libros vistosos, de láminas, de imágenes, de reproducciones bonitas, de manera que abrimos muchas vías, en una oferta también coincidente con la de las semanas anteriores en la pluralidad. Voy a presentar varios libros, pero insisto, prometo corregirme. A partir de la semana que viene nos centraremos cada semana en un solo libro, volveremos a fórmulas, diríamos, un poco más convencionales, ya reseñas más literarias estrictamente. La de hoy lo es también. Varios libros, Alberto, no sé si todos de una misma autora, porque creo que hoy es mujer, ¿no? Por lo menos una de ellas. Cuéntanos. Sí, el núcleo central sobre el que va a gravitar la reseña, el programa, es un único libro de una autora, Patricia Almarcegui. No sé si Sí, que lo vemos y bueno, yo creo que enseguida vemos que podemos estar en Japón vamos, por ese círculo rojo, ¿no? Que me parece que claro, nos introduce ya claramente. Y el la pez. carpa, la carpa también, un pez muy japonés. Un libro muy, como se ve, muy breve, tiene escasas 100 páginas. Patricia Almarcegui, Cuadernos perdidos de Japón. Ese es el núcleo sobre el que va a girar mi comentario. Y luego, en relación con él y en relación, como decía, con alguna exposición japonesa que aún todavía puede verse estos días, voy a presentar algún otro libro muy interesante. Pero voy Muy a bien. centrar de entrada en esta recomendación, Cuadernos perdidos de Japón. Es un libro publicado el pasado 2021 por la editorial Candaya, un librito, como digo, muy breve, quizá abriéndolo, nuestros espectadores, diríamos, no ya los oyentes, puedan ver también parte de cómo es la estructura. Como se ve en página hay 6, 7, 8, 4, 5 párrafos, normalmente muy breves, son fragmentos, es un libro fragmentario, es un libro como de reflexiones muy breves, muy interesante. Ahora lo comento, ¿no? ¿Y quién es esta chica, Patricia Almartegui? Es una profesora, escritora, profesora de Zaragoza, que tiene muchas obras publicadas, alguna que yo he leído también muy interesante. Tiene un libro de los mitos del viaje, estética y cultura viajeras, que es un libro de Fórcola, una editorial que ya hemos traído aquí algunas veces, de 2019. Sobre viajes tiene muchas cosas. Sobre el viaje en general, el sentido del viaje es otra de sus obras, pero sobre viajes en particular, porque ella fundamentalmente es una gran viajera. Otro libro es una viajera por Asia Central, Conocer Irán, los libros de viaje, realidad vivida y género literario, de manera que muy centrada en ese ámbito desde el punto de vista de sus publicaciones. Tiene también alguna novela. Ha trabajado como profesora en diferentes universidades, exóticas, diríamos, la Universidad Americana del Cairo, ha colaborado como profesor en la Sorbona, también ha sido profesora invitada en la Universidad Parisina. Está especializada desde el punto de vista académico en literatura comparada, tiene investigaciones sobre estética literaria, sobre estudios culturales, ha trabajado también en la Universidad de Columbia, en el Instituto de Literatura Comparada y Sociología, en Nueva York. Y luego colabora como periodista prácticamente en los suplementos culturales de todos los periódicos importantes, el ABC, El País, La Vanguardia, en revistas también literarias y no solo, cuadernos hispanoamericanos, en Revista de Occidente, siempre con artículos normalmente relacionados con el viaje en Quimera, en Altair, que es esta magnífica revista de viajes, que tiene además una cadena de tiendas, de librerías, la de Madrid, la de Barcelona, que son las que conozco, formidables, librerías especializadas en viajes, y sacan una revista viajera estupenda, ¿no? Y ha colaborado muchas veces ahí, en Hot Down también, que es otra revista
así cultural, muy atractiva. De manera que es alguien muy vinculada con el mundo viajero, en particular con el de Asia y todavía más en particular con el de Japón. Con el de Japón, Alberto, bueno, pues qué bien, ¿no? Porque yo creo que en estos tiempos una de las cosas que más apetece es viajar. Yo creo que cuando no se puede, cuando no se puede es cuando más apetece. Yo pensaba esta mañana incluso, Alberto, o sea, parece que me has leído el pensamiento y digo, qué ganas tengo de viajar, aunque sea al vecino Portugal, ¿no? Apetece muchísimo, ¿no? Moverse. Claro. Pues fíjate que estas cosas que decimos tantas veces aquí, ¿no? Hoy es absolutamente cierta, luego son demás días también, pero hoy es especialmente cierta esta invitación al viaje que casi todo libro, los de viajes evidentemente, pero casi todo libro que te transporta a otros escenarios, te hace conocer a otras personas, otras culturas, otras realidades. En el caso de hoy, la experiencia lectora de Cuadernos Perdidos de Japón induce automáticamente a coger un avión y marcharse al país nipón, ¿no? Y lo hace por muchas razones que ahora intentaré explicar, pero quizá la primera de ellas, y la más importante, conectando con el perfil que estoy esbozando de Patricia Almarcegui, por su condición de viajera. Es para mí la quinta esencia del viajero, y eso se trasluce a partir de sus textos, ¿no? Se ve curiosidad, inquietud, valentía, ausencia de prejuicios, viaja sola con mucha frecuencia, una mujer sola, ahora hablaremos de ello. Porosidad al medio, implicación con lo que ve, ansia de experimentación, apertura a las muchísimas dimensiones, a los muchos mundos que se abren en el viaje, no solamente el de la experiencia en sí, de sucesos, de acontecimientos, de peripecias, sino también la cultura, también la historia, también la realidad económica, social del país que visita, una extraordinaria capacidad de asombro, una capacidad también extraordinaria de observación, muchísima inteligencia, muchísimo talento narrativo. Es un libro de Cuadernos Perdidos de Japón que se disfruta desde el punto de vista también literario. De manera que, evidentemente, todos los libros, los de viaje en particular, los de Patricia Almarcegui y en concreto, despiertan las ganas de marcharse a Japón. Japón es un país muy atractivo. Yo estuve hace un mes solamente, hace unos años, y realmente reaviva. Bueno, un mes solamente estuvo en Japón, fíjate, Sí, bueno, nada más que un mes, pero bueno. Japón da para muchos Me viajes y imagino para, que sí, para muchos años incluso, ¿no? Pero que un mes claro. está muy bien también. Pero bueno, entonces leyendo el libro, estos diarios, porque son diarios en parte, son muchas cosas, ahora lo hablaremos, uno revive aquella experiencia y desea volver a repetirla. Japón es un país muy atractivo y así aflora también en el libro de Patricia Almarcegui, ¿no? Que es, como digo, una obra miscelánea, mezcla de ensayo, de crónica periodística, de memoria íntima en realidad, porque también hay esa dimensión. Hay, en cierto modo, un registro de lecturas, porque hay muchas referencias culturales. Es también un epistolario, incluye la transcripción de alguna carta, de algún correo, y es evidentemente un dietario en sentido estricto, ¿no? Un formato, una estructura fragmentaria, estructurado en textos, muchos textos, en general muy breves, con frases muy cortas. Como digo, el libro es muy breve también, tiene 100 páginas, un poco más de 100 páginas, y esta idea de lo fragmentario se manifiesta en las diferentes vertientes que toca, ¿no? Hay, obviamente, porque funciona como guía de viajes, quien vaya a ir a Japón debe llevárselo debajo del brazo. Hay estampas de color local, pero también hay anécdotas vividas por la autora, porque ella juega con dos fechas, 2008 y 2018, se corresponden con dos viajes que ella hizo a Japón, en cada uno de los cuales hizo diarios. Quiero recordar que de lo que hay son transcripciones de hasta 4 diarios, 2 de los 4 los perdió en el viaje, cuenta cómo los perdió, y eso es lo que hace, lo que da explicación al título. Pero también hay, como digo, anécdotas de su peripecia viajera, de su deambular en estos diferentes años. Hay reflexiones personales, íntimas, sobre momentos, sobre situaciones, sobre incidentes experimentados. Hay historias familiares, cuenta pues por ejemplo, un peso importante la presencia de su madre como referencia principal. Hay muchas reflexiones, porque es su ámbito de trabajo, sobre el viaje, es decir, un viaje que es meta viaje, porque incluye reflexiones sobre él, y en particular, bueno, hay una dimensión claramente feminista sobre los viajes de mujeres. Es muy interesante, hay un eje ahí que quiero comentar luego.
Y hay, porque es una mujer muy erudita, con mucho conocimiento, hay infinidad de referencias al arte, a la literatura, a la poesía, al cine, a la cultura del país, tanto clásicos, todos estos referentes culturales, como también contemporáneos. Hay frases muy breves, de tono casi aforístico, como si fueran haikus, y por tanto, bueno, todo ello contado de una manera muy literariamente apreciable, con mucha emoción, melancolía también, sensualidad, con mucha delicadeza, con mucha elegancia. Es un libro formidable, pese a la pequeña extensión, y además tiene también esa ventaja, para quien le interese esta condición fragmentaria, la ventaja de que puedes casi picotear en cualquier momento, abrirlo por cualquier página, y siempre vas a encontrar una reflexión, una anécdota, una situación, una peripecia vivida por la autora muy interesante. Muy bien, pues yo no sé si quieres comentar algo más en torno a este Sí, bueno, claro. librito, porque es breve, ¿no? Estos cuadernos Sí, perdidos de Japón es breve el libro. sí, quiero comentar, pues por ejemplo, diríamos algo que yo encuentro, me parece una especie como de pauta general en el libro, ¿no? Que es, diríamos, un cierto carácter dual. No es algo explícito, pero creo que, o a lo mejor sí lo era para la autora, ¿no? Pero aflora claramente en el lector, que es un permanente juego de contrastes, por ejemplo, entre el primero y el segundo de los viajes, con los corolarios, ¿no? El primer viaje da la impresión siempre de un viaje como originario de descubrimiento casi iniciático, ¿no? Mientras que el segundo ya es de redescubrimiento, de repetición. Hay también un juego dual entre la primera aventura, que es, diríamos, en soledad, mientras que la segunda ya va con su pareja, aunque la presencia de la pareja en el texto es muy diluida, es una pareja, es una presencia en segundo plano. Otro dualismo muy claro, y es muy japonés, es entre el pasado y el presente. Fíjate que recoge en uno de los textos, de las frases que recoge, Patricia Almarcegui en el libro, incluye esta de all meets new, lo viejo que se encuentra con lo nuevo, ¿no? Y ese es el eslogan con el que Tokio se promociona al exterior de 2018. Y este juego entre el pasado y el presente, también por lo tanto y es muy ostensible cuando uno viaja al Japón, entre la tradición, una tradición secular, ancestral, que se mantiene viva en los templos, etc. Ahora hablamos de ello, Kioto en particular, pero también en Tokio. Y a la vez esta modernidad desatada de progreso, de desarrollo, de ruido, de calles atestadas, de tecnología, etc. Ese contraste nos lo podemos encontrar también en el libro, entre, por lo tanto, el silencio y el ruido. Hay un tono intimista y de recogimiento, pero también hay momentos en donde, diríamos, la acción se acelera. Hay otro contraste dual entre el viaje real, el que ella vive, y el viaje literario, con el que está constantemente, digamos, comparando. Hay esa imbricación entre los dos planos. Y hay, por último, un dualismo entre, diríamos, la ingenuidad del viajero sencillo, diríamos, que carece de bagaje cultural, que simplemente abre mucho los ojos y se asombra, lo cual es espléndido, pero a la vez la otra dimensión, que es muy rica en el caso de Patricia Almarcegui, que es la viajera ya no inocente, sino la que cuenta con un aparato teórico sobre los viajes, pero también sobre la cultura, sobre la sociedad, sobre la economía, sobre la política del mundo que está visitando, que enriquece, lógicamente, la mirada, ¿no? Y, en definitiva, si quisiéramos hilar demasiado fino, en cierto modo puede haber también un dualismo final entre el viaje y la vida. Es decir, el viaje no es en realidad, o sí, es como un espacio autónomo de la vida, pero en definitiva es un modo de vida también, ¿no? Y eso también está presente, de una manera, diríamos, subterránea, está presente en el libro entero. Y a partir de ahí, pues las dimensiones son muy variadas, como decíamos, ¿no? Y los aspectos a destacar, yo sí que quiero hacer así un elenco rápido de algunas de las cuestiones con las que se puede encontrar el lector, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de anecdotario de viaje. Pues, por ejemplo, nos enteramos de que hay un tren, este Shinkansen, que son esos trenes de alta velocidad japoneses, que se llama Kodama, como la mujer Con de... María Kodama, la mujer de Claro, Borges. la mujer de Borges, ¿no? O, por ejemplo, hacemos el viaje, la seguimos a ella, a Patricia Almarcegui, en el viaje de 66 kilómetros que hay desde el aeropuerto internacional de Tokio hasta el centro, que ya en sí mismo ya es un viaje llamativo, interesante, ¿no? Y de repente nos sorprendemos porque aparece tambaleante en su bicicleta un hombre de 90 años que cruza por debajo del Museo de la Paz en Hiroshima, ¿no? Aparece de repente, son, insisto, pinceladas, como pequeños fragmentos, pero que todos ellos contribuyen a una
en cierto modo, visión impresionista del Japón, ¿no? Un hombre que aparece con una camiseta que lleva una leyenda estampada, Follow your karma, sigue tu karma, ¿no? Y de repente hablamos con un pintor viejo de barba blanca que vivió 17 años en Santo Domingo de la Calzada. Entonces, bueno, y que pinta y vende postales de unas acuarelas en las afueras de un bosque de bambú en Arashiyama, una de estas ciudades japonesas de nombre para nosotros casi impronunciable. Nos perdemos en las callejuelas de Shibuya y Omotesando, que son dos barrios frenéticos de vida populosa, ¿no? Y de repente seguimos a la autora en una sesión de digitopuntura en un salón de belleza japonés, ¿no? O vemos a la salida de un supermercado a 6 hombres vestidos impecablemente de blanco que hacen shiatsu. O aparece una pareja con la que se cruza en la calle, una atractiva pareja, ella con un ramo de ikebana, ¿no? ¿Sabes? Este arte floral japonés, ¿no? Y luego están, pues, por ejemplo, las reflexiones sobre animales. En un jardín se encuentra con la grulla y disfruta de la elegante gracilidad de este símbolo japonés de la sabiduría, de la fidelidad y de la eternidad. Y nos enteramos de que efectivamente la grulla es símbolo de todo eso, ¿no? Y aparecen las carpas, como veíamos en la portada, ¿no? Y en un parque, Almarcegui llama a las tortugas y acuden a su voz, ¿no? Y en Nara, que es un sitio muy, muy interesante, muy atractivo, con unos templos que están, bueno, es muy curioso, la visita es una de las típicas visitas que se hace cuando se va a Japón, incluso aunque sean menos días que 30. Están los ciervos por el medio de las dependencias, de las plazas, de los templos, entonces los ve. En el caso concreto de Almarcegui tiene una mirada un tanto crítica, los ve algo alicaídos, los ve ganados, ¿no? Y luego aparece, por ejemplo, el tatami y nos informa la autora que los japoneses miden el espacio a partir de la medida del tatami, es decir, 90 por 180 por 5 centímetros, ¿no? Y oímos, y nosotros lo haremos también al final del programa, Madame Butterfly, los altavoces de un templo zen. Qué linda Madame Butterfly. Claro, será el acompañamiento musical de mi reseña, ¿no? Y se encuentra también una pareja de ancianos haciendo origami, ¿sabes? Este juego de las figuras con papel, las dobleces, ¿no? O otra imagen típica que también está en el libro, unos campesinos al fondo, cruzando los arrozales en bicicleta con aquel sombrero triangular, ¿no? Claro, sí. Y luego, bueno, pues hay visitas a museos y, por ejemplo, yo reconozco algunos en los que he estado en particular, y lo reflejo aquí, se lo quiero contar a nuestros oyentes, el muy espectacular Edo Fukugawa, que está en Tokio, que es una representación exacta, a tamaño real, como un cuento de Borges. Hay un cuento de Borges, precisamente viene a cuento, hay un cuento de Borges en donde habla de un país que tiene un afán de precisión tan extraordinaria que su servicio cartográfico hizo un mapa del país del tamaño de una provincia. Pero no contentos con ese grado de precisión, el servicio cartográfico llevó al extremo la reproducción exacta y acabó fabricando un mapa del país exactamente igual que el del país, que mantenía todos sus árboles, tenía todos los animales, etc., ¿no? Al final cuenta Borges con humor que se acabó abandonando el mapa por inoperante. Pues bueno, aquí hay un museo, el Museo Edo Fukugawa, que reproduce ese barrio, precisamente el barrio de Fukugawa, en el siglo XIX, ¿no? Entonces... es que son muy, muy amantes, ¿no?, a la reproducción, ahora que hablamos de reproducción, los japoneses, ¿no? Por ejemplo, la fachada de la Universidad de Salamanca también la tienen reproducida, ¿no? Con la piedra de Villamayor, efectivamente. Eso es. No sé, hago un inciso técnico, no sé, en este momento yo en mi pantalla no estoy viendo la pantalla entera, no sé si esto traslucirá luego en el momento en el que la grabación la pongamos en YouTube. Hay un problema técnico que hace que, en mi caso, no esté viendo la pantalla íntegramente. En cualquier caso, como lo que importa es el programa de radio. Esperemos que luego también la señal de vídeo sea buena, porque se está grabando, además el programa es muy interesante, además Japón siempre es muy interesante. Yo no sé si ahora menos, Alberto, pero yo recuerdo unos años en que todo el mundo hablaba de Japón y había muchísimo interés por Japón, por la cultura, por la literatura, los haikus, por el manga japonés. O sea, ha habido unos años, Murakami, ha habido unos años de eclosión, ¿no? de muchísimo interés por Japón y su cultura.
sigue siendo un foco de interés, el país es muy interesante, su cultura también, y yo creo que sigue estando, es decir, todo el mundo dice quiero ir a Japón, quiero volver a Japón, ¿no? Y sí, el manga hablas, el manga está también en el libro, ¿no? Entonces sí, es muy atractivo, y algunos de estos elementos de atracción están en esto. Te digo, la comida, por ejemplo, ella prueba infinidad de platos, ¿no? Pastelitos de puré de castaña y los makis. Además de pescado crudo, hay más platos en Sí, Japón, sí, ¿no? muchísimas. Es muy rica la gastronomía y está todo, las sopas, el ramen, sashimi, como digo, los dulces con muchas variedades. Entramos en la lonja de pescado de Tokio, que es una locura, los baños, ella se baña, dice literalmente, me baño en todas las bañeras de pino y baños públicos que puedo. El baño es un ritual muy japonés, ¿no? También se baña en baños de lava, en una playa, en Usuki. Entra en diferentes alojamientos. El alojamiento clásico japonés, el tradicional, es el ryokan. Y entonces entra en diferentes ryokanes y subraya el olor a mimbre, los tatamis, a los biombos, las puertas correderas, el encuadre muy cinematográfico, que luego unas referencias al cine que hace en otra parte de la obra vuelve a aflorar, ese encuadre horizontal y no vertical, porque la posición desde la que se está es sentado en el suelo, a la altura de una mesa también baja, y por lo tanto de todo ello nos habla, nos obliga, dice, ese encuadre a mirar a partir de horizontales en vez de a partir de la altura, ¿no? Y entramos en los taxis de Tokio, que son increíbles, con los muy pulcros, todos con tapetitos en los asientos, y los conductores con guantes blancos impecables, muy educados, siempre muy corteses. Y estamos también, como digo, en el estrépito de las calles, y estamos en Shibuya. Shibuya es este enorme paso de peatones que tiene diferentes vías y que tiene una fauna muy abigarrada, muy exótica de personajes disfrazados, lo vemos en el día a día, ¿no? Y hay parques, lógicamente, está el Japón tradicional, y jardines, y casas de té con los farolillos, y Y palacios. los cerezos en flor, supongo, Y también. los cerezos, y los arces coloridos, y los ciruelos que estallan en primavera, y los bonsáis, y los bosques de bambú, y el monte Fuji, omnipresente, que se ve prácticamente desde cualquier perspectiva, y como decía también, la modernidad, ¿no? Edificios de arquitecturas imposibles, y los neones, los reclamos electrónicos, los hoteles del amor, que es una singularidad de la noche en Tokiota en particular, pero de Japón en general, y la exuberancia muy visible de la industria del porno, que aparece por doquier en las calles, en la música omnipresente, el juego también, el delirio desmesurado de los pachincos. Y un gusto por el disfraz, no sé, Alberto, si eso también aparece, porque parece que hay un gusto por el disfraz entre los japoneses. Ves Cosplay, gente cosplay. joven, por ejemplo, y van disfrazados cada 2 por 3. Sí, eso se ve, como digo, en Shibuya, los personajes con las chicas, las lolitas, colegialas, etc., ¿no? No, me refería a los pachinko, los locales de máquinas, que es increíble, son locales muy grandes, espacios muy grandes, naves cerradas, digamos, no naves, bueno, locales comerciales sin ventana, con la puerta de acceso, y en donde que albergan centenares de máquinas tragaperras, y ahí están ensimismados, entran, y es una especie de adicción, se meten delante de la máquina, pasan horas, con un ruido infernal, no hay quien entre, es un ruido infernal, pues también se nos habla de los pachincos, con mucha luz, todos los neones de las máquinas, el ruido permanente, la cantinela esta de las máquinas tragaperras, concentradas, imagínalo, concentrada en un local en donde solo hay máquinas tragaperras pegadas unas a otras, y es una especie de zombies urbanos ensimismados dándole maquinalmente a aquellas palancas, esperando el resultado, ¿no? Con luces agresivas, con un estruendo infernal. Luego hay también esta dimensión muy curiosa, muy interesante, se aprende mucho acerca de la realidad, diríamos, socioeconómica del país, de la sociedad japonesa actual, ¿no? Entonces, la economía avanzada, y nos enteramos de que Japón es la segunda economía de Asia y la tercera del mundo, la importancia que tiene para el país lo nuclear, sobre todo, claro, lógicamente, a partir de Nagasaki y Hiroshima, pero también recientemente con el desastre que todos conocemos de Fukushima, y nos informa Almarcegui de la precariedad del trabajo juvenil. Hay 2 millones de jóvenes en este momento trabajadores precarios, el envejecimiento de la población y los problemas que genera la demografía. En los próximos 50 años, nos enteramos a través del libro, Japón perderá un tercio de su población, ¿no? También toda la importancia que tiene la migración, las políticas migratorias, el urbanismo, los trenes, los ferrocarriles, que son
las estaciones del tren son el centro del mundo de los japoneses, nos dice la autora, ¿no? Y luego, por ejemplo, la cocina, no ya los platos que ella consume cuando entra en los sitios, sino las singularidades de su cocina, la demanda de viviendas, las políticas del gobierno. Por ejemplo, la idea muy interesante en la reflexión es conocida, la postura de los japoneses acerca del ejército. Sabéis que a partir de la guerra y de los desastres de la Segunda Guerra Mundial hay una postura oficial de renunciar a un ejército y a las acciones bélicas en particular, ¿no? Las Fuerzas Armadas exclusivamente sirven o están pensadas para la autodefensa. Y como esto también es polémico, en este momento se reaviva el debate acerca de si debe reconsiderarse la función del ejército en una democracia, ¿no? La importancia de la educación en el país. Es la tasa de alfabetización, la de Japón, más grande del mundo, ¿no? Un 98% de gente está alfabetizada. Y luego hay esta otra vertiente, este otro eje, que es lo clásico, y entonces hay infinidad de la cultura clásica y moderna, entonces la pintura japonesa, los grabados de los que luego hablaremos, de Hokusai y de Yoshige, las películas de Kurosawa, cita en particular Ran y Verso Uzala, también de Mizoguchi, Mizoguchi, que tiene un cine con mucha prostitución. La calle de la vergüenza es una película que está muy bien, y la importancia de la prostitución en relación con el papel de la mujer en la sociedad japonesa es un tema que trata con un cierto detalle la autora. Novelas clásicas, los Genji Monogatari, que es una novela clásica del siglo X, pero también los haikus de Basho y un premio Nobel de literatura conocido del año 68, Yasunari Kawabata, y libros también actuales. Luego hay una curiosidad ciertamente sorprendente, una insólita conexión entre el libro de Buen Amor y las ocurrencias de un ocioso, de nombre japonés, el libro Suregusa, de un bonzo budista japonés, Kenko Yoshida, que nació el mismo año que el arcipreste de Ita y que además incluye en sus ocurrencias de un ocioso un relato, una historia que es prácticamente una traslación nipona de Don Pitas Payas, pintor de Bretaña, uno de los cuentos más conocidos del arcipreste de Ita, del libro del Buen Amor, que es una cuestión muy curiosa, ¿no? Aparece también Soseki, que es la novela Botchan. Yo presenté de Soseki aquí hace muchos años otra novela espléndida, Kokoro, ¿no? Y luego están muchas reflexiones acerca de la esencia del Japón, la espiritualidad, la importancia del color blanco, la pervivencia del pasado, reflexiones sobre el zen, sobre el silencio, sobre los misterios, que son elementos definitorios de la espiritualidad japonesa, curiosidades como el término para hablar de pintar, para referirse al pintar en Japón, es el mismo término que se utiliza para escribir, la importancia de la caligrafía, el ie como fundamento de la vida social. El ie es un concepto que tiene que ver con el linaje, esto es muy japonés, y aunque no hayas estado en Japón se conoce, ¿no? Con la jerarquía, ¿no? Que afecta a las relaciones familiares, a las relaciones profesionales, ¿no? Esta idea del respeto, diríamos, a la autoridad, al anciano, ¿no? También otro concepto del que habla y que nos introduce la autora es el tatemae, que es la idea de la armonía, y nos cuenta una anécdota transcrita a su vez de un libro de Carlos Rubio, de un profesor y traductor, en donde, tras impartir él una conferencia en la Universidad de Tokio, le dijo a la persona que le había invitado que él extrañaba que después de la conferencia no hubiera habido preguntas, ¿no? Y el interlocutor le dice, no sé si decirse. Hay dos razones. La primera es que ningún alumno quiere destacar sobre los demás y preguntar les haría ponerse en evidencia. Y la segunda es que si preguntaran podría dar la impresión de que el conferenciante no se ha explicado bien, ¿no? Bueno, esta es la idea del tatemae, ¿no? Esta es la idea del comportamiento adecuado en cada contexto, en cada lugar. Este comportamiento, de cierto modo, ceremonioso que vemos muchas veces, lo que asociamos, aunque no hayamos estado en Japón, a la personalidad de ese país, ¿no? Bueno, también reflexiones sobre la ligereza, sobre la levedad, rasgos del mundo japonés, el minimalismo, la contención, los muchos contrastes entre ese país, ¿no? Otro eje son las reflexiones personales, como decíamos, entonces, pues muchas impresiones, habla de su vida cotidiana en Menorca, los recuerdos, como digo, de su madre, las remembranzas infantiles, fragmentos de entradas de los diarios japoneses, el relato de la pérdida de los dos. Uno, el cuaderno azul, se le voló y le cayó a un riachuelo mientras bajaba ella caminando desde la cumbre de la isla de Miyajima, y el otro lo olvidó, uno negro, lo olvidó encima de una máquina de billetes en una estación de tren en Shibuya. También está en descripción de sus estados de ánimo, qué delicia pasear por la noche sola, sin preocuparse de nada, con luz o sin ella,
y disfrutar de una mirada nueva. Pues esto también da idea del tono de algunos otros fragmentos. Sí, el espíritu del viajero también. Claro, por cierto, a propósito de esta idea de la tranquilidad femenina, ahora hablaremos de lo femenino, pero de la tranquilidad en general. Japón es un país en donde la seguridad es una de las razones fundamentales para viajar, ¿no? Tú te puedes dejar, y esto está comprobado por la experiencia real de algunos amigos, ¿no? Dejar una cartera, una billetera encima de la mesa de un restaurante porque la has olvidado, vuelves al cabo de 5 horas y estás sin que bueno, nadie... pues, casi como aquí, es casi muy parecido a España, sí. Y en particular en el caso de las mujeres, esta idea de la tranquilidad, ahora hablamos de ello. Entonces, bueno, conversaciones con amigos, su peculiar sentido del humor, que también aflora en algunos fragmentos. No me resisto a leer este, por ejemplo, dice, fíjate porque es muy curioso, este contraste es muy sutil, y dice, yo en un momento determinado, yo iría a la avenida Omotesando por 3 razones. Para ver las tribus urbanas de siempre, perdón, lo he contado mal, yo no iría a la avenida Omotesando por 3 razones. Porque hay miles de personas, porque las calles paralelas y estrechas están tomadas por los adolescentes el fin de semana y porque no quiero ser consumista. Y al cabo de unas páginas dice, yo iría a la avenida Omotesando por 3 razones. Para ver a las tribus urbanas de siempre, a la salida del metro de Harajuku al fin de semana, para ver los edificios que construyeron los grandes arquitectos para las marcas más famosas y para volverme consumista. Que ese juego, hay pinceladas de este humor. Y luego hay alguna mención a la relación de pareja, más menor, apreciaciones sobre la naturaleza, que está muy presente en el libro, sobre la flora, sobre la fauna. Cita Buson, que es uno de los autores de haikus clásicos o Buson, de Japón, cita 29 seres alados en su poema. Nos hace el elenco de los seres alados. Y luego, para cerrar este comentario sobre el libro, este primero en concreto, las digresiones de corte feminista. Y todo ello al hilo de, que se menciona constantemente en el libro, del recuerdo de 2 chicas, 2 turistas argentinas, Marina Menegazzo y María José Coni, que viajaban solas y fueron asesinadas en Ecuador el 22 de febrero de 2016. Y la evocación de esas 2 mujeres, de su trágica experiencia, aflora una y otra vez a lo largo del texto. Entonces, con esa, no sé si con esa excusa, pero en paralelo a esa excusa, Almarcegui recoge infinidad de referencias históricas, culturales, literarias, acerca del papel que ocupa la mujer digamos, en la sociedad japonesa. Entonces, bueno, desde la figura de las geishas, que son la representación de la mujer, digamos, en el imaginario japonés para Occidente, luego las limitaciones tradicionales que han tenido y en cierta medida aún siguen teniendo, en menor medida ya, en el acceso a los estudios universitarios, la proscripción antigua de la lectura y de la escritura para las mujeres, el papel actoral de las mujeres, también muchos hombres que en el teatro disfrazados de mujeres, la conflictiva realidad de la prostitución, que tiene un peso extraordinario en Japón, y lo ves en la calle, esto que decíamos antes, los hoteles del amor, los locales con leones muy llamativos, etc. La reclusión de las mujeres en la aristocracia clásica, condenadas a no ser vistas en público, la imposibilidad de acceso al trono, la subordinación tradicional al papel a la autoridad del marido y la muy reciente incorporación al mundo laboral, una cierta adquisición de una cierta normalidad. De manera que, como ves... Sí, la desigualdad de la mujer que podemos aplicar tanto a Oriente como a Occidente. O sea, en este caso Japón tampoco es una excepción. Y bueno, Japón es más exagerado porque el papel ha sido todavía mucho más subordinado, pero en cualquier caso, como te digo, hay muchos temas de interés, más allá de despertar en sí mismo el interés por viajar, pero bueno, desde el punto de vista de informarse, de reflexionar, de conocer, solamente a través del libro hay muchas vías que son estimulantes y que merecen la pena, hacen merecedor de la lectura, ¿no? Cuadernos perdidos de Japón, de Patricia Almarcegui, que bueno, se le perdieron cuadernos, pero fíjate por dónde vamos ya de tiempo. Alberto, que es extenso ya, bueno, todo lo que está dando de sí, ¿no? Ese libro de Patricia Almarcegui. Te lo digo porque querías comentarnos también otras cosas, alguna exposición y otra serie de temas. Claro, fíjate, hasta el 30 de enero todavía, yo lo vi antes de Navidades, pero hasta el 30 de enero, en el centro de Madrid, centro es un centro cultural que se ha creado en el antiguo edificio de correos de la Plaza de Cibeles. Bueno, ya merece la pena, por cierto, solamente lo que es el antiguo edificio de correos arquitectónicamente hablando, ya merecería una visita. Aquí me voy a columpiar
porque no lo tengo el dato seguro, pero yo diría que el edificio antiguo de Correos es obra de un arquitecto, Antonio Palacios, que tiene una obra, yo no sé si saben nuestros oyentes, sí saben que soy gallego, lo hemos hablado alguna vez, lo he dicho, no sé si saben que soy de Vigo en particular, ¿no? Antonio Palacios es un arquitecto, creo recordar, de Vigo, con obra en Vigo, creo que el edificio de Correos es obra de él. El interior está remozado y tiene diferentes dependencias con utilidades distintas. Una de ellas es lo que se llama el centro-centro, es un lugar de exposiciones, y ahí hasta el 30 de enero se puede ver la exposición Japón, una historia de amor y guerra. Traigo el catálogo y lo traigo y voy a hacer la operación ante el, no sé, insisto, yo sigo viendo mal la imagen. No sé Yo si la veo, se ve muy sí, bien, no es que una vea mal, geisha con una sombrilla, con un paraguas. sí, digo que no veo mal, no es que vea mal la imagen, es que en imagen de lo que está ocurriendo se ve la pantalla a medias. Y no, por ejemplo, no se me ve a mí, lo cual es una indudable ventaja para la mayor parte de los espectadores. Pero bueno, quiero que se vea al menos el libro, el catálogo, porque quiero que se vea el formato. Si se ve, lo estoy abriendo, viene envuelto en un cofre muy particular, muy Sí, bonito. qué bonito, sí, sí. Esto es el cofre con la doble, a ver si conseguimos ver aquí el tatuaje. Sí, sí, sí que se ve, sí que se ve. Dentro tenemos el catálogo, muy vistoso, encuadernado también de una manera, diríamos casi, podríamos decir, tradicional. Y bueno, es precioso. Ahora hablaremos de qué contiene la Bueno, exposición. Está belleza femenina, entre otras Belleza cosas, femenina ¿no? es uno de los apartados, de los 11 apartados de la exposición. Hay también objetos, aquí Qué veis bonito, cartas qué bonito. lacadas, hay también objetos, a ver si puedo localizar alguno, objetos guerreros, biombos, ahí vemos un biombo, abanicos, armaduras, hablaba de objetos de samuráis, pero sobre todo hay infinidad de grabados. Encabeza una sección que es sobre el paisaje humano. La exposición es extraordinariamente interesante, hay que ir con tranquilidad, con tiempo suficiente, hay infinidad de cosas que ver, hay que detenerse en la observación, en la mirada de la multitud de frentes interesantes que contiene. Está dirigida por Pietro Gobbi y Enzo Bartolone, que escriben en el catálogo. Son estudiosos del arte japonés y además dos de sus mayores coleccionistas. Son ellos los que aportan las piezas a la muestra de la sala de exposiciones. Se organiza en 11 secciones, como decía, con más de 200 piezas. Y entonces, bueno, en el catálogo está todo, reproducciones de las pinturas, de los objetos, máscaras, abanicos, kimonos, armas, pero también breves textos en donde están no solo las cartelas de cada una de las obras en la exposición, sino que después de una introducción de Rosa Perales, que es de la Universidad de Extremadura, un estudio general, luego hay un estudio preliminar de Gobbi sobre los ukiyo-e, que son de los que quiero hablar. Los ukiyo-e son estas estampas clásicas japonesas y ahí nos presenta en qué consisten, su significado, las temáticas, las claves para su interpretación. Hay en el catálogo también unos apéndices muy ricos, apéndices finales, con un glosario inevitable, claro, un calendario en donde se traslada los periodos históricos japoneses al calendario, a la cronología occidental, también un repertorio de técnicas, porque son grabados en los ukiyo-e, que es el peso fundamental de la exposición. Los ukiyo-e son grabados, son silografías, son grabados hechos sobre madera. Entonces se nos cuenta, es un trabajo portentoso, cómo se hacen los grabados, cómo son las técnicas, los formatos de estos ukiyo-es, y luego además se incorpora en estos apéndices finales una desbordante bibliografía final sobre el tema con centenares de entradas. Entonces, bueno, tenemos secciones muy curiosas sobre la belleza femenina, que es la más atractiva, porque son las típicas mujeres. Iba a decir dibujadas, pero como sabes, no son dibujadas. Se graban en madera y luego se llenan los huecos del grabado, lo que se ha horadado, se llenan cada uno de ellos de las tintas de los diferentes colores que queremos que reproduzcan en diferentes estampaciones. Entonces, el proceso, y luego se pone la tela o se pone el papel y con una prensa se aprieta, por resumir de manera muy, muy simple el mecanismo del grabado, y queda impresionado en la tela, en el papel, queda impresionado el dibujo que se ha hecho. Y esto en diferentes capas, porque cada una de ellas va con su color, y con su profundidad, supongo, también. con su profundidad. Entonces, todo eso se nos cuenta. La belleza femenina. Hay una sección muy sorprendente, los shunga, que son unas estampas de un exagerado
muy descarnado y muy explícito erotismo. Están también los surimono, que son libros ilustrados, escenas del teatro no y del teatro kabuki, una sección entera dedicada a los samuráis, un apartado sobre paisaje natural, con flores, aves, árboles, rocas, paisajes, el monte Fuji, inevitable, pero también sobre el paisaje humano, escenas de alcoba, también ambientes callejeros, populosos, instantáneas urbanas bulliciosas, la actividad comercial, y luego hay un par de secciones finales en donde se incorporan los que se llaman Shin Hanga y Shosaku Hanga, que son las nuevas estampas creativas, que son modernas actualizaciones de los ukiyo-e. Los ukiyo-e son fundamentalmente, los que se recogen son del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, el final del periodo Edo, y la última sección de la exposición son fotografía japonesa del siglo XIX, que en Japón tuvo también una importante repercusión a partir del invento de Daguerre en 1839, al que nos referimos aquí hace unas semanas cuando hablábamos de las fotografías. Bueno, en cuanto a fabricación de cámaras, seguro, ¿no? Las cámaras, la tecnología japonesa, bueno, en todo ese tipo de maquinarias que nos acompañan en nuestra vida diaria, ahí sí que son pues, de los primeros, ¿no? Claro. En fabricación de coches, de cámaras, fotográficas, de todos esos elementos que constituyen la vida moderna, ¿no? Y ahí sí que eso, que está muy avanzado, siempre ha estado muy avanzado en Japón. Bueno, y entonces con la excusa de los ukiyo-e, estas estampas preciosas, traigo dos libros más para cerrar, que son los que encajan perfectamente en esta categorización que hemos marcado desde hace un mes y pico de los coffee table books, ¿no? El primero es una colección de ukiyo-es, una doble colección de ukiyo-es, porque vamos a hacer el juego de magia y el libro... se puede ver de las dos maneras, ¿no? Se puede leer, tiene dos partes, que se lee de las dos maneras, y se corresponde con una misma temática, 36 vistas del monte Fuji, pero en representaciones de los dos grandes autores de este género en Japón. Hiroshige, insisto, lo pronuncio cada vez de una manera diferente, porque no sé cuál es su pronunciación exacta, un artista que vivió entre 1700, son prácticamente contemporáneos entre sí, 1797 y 1858, y Okusai. Hiroshige es esta primera parte, la segunda, como veamos, y Okusai, entre 1760 y 1849, son, insisto, contemporáneos, y las dos figuras, yo diría, Utamaro, es otro de ellos, las dos figuras más relevantes del género. La obra, como digo, es muy original en estructura, son dos partes contrapuestas, en ambos casos vemos 36 vistas del monte Fuji, son diferentes estampas en donde el Fuji a veces es protagonista principal. ¿Por qué 36, Alberto? ¿No lo explica por qué son 36? Se corresponde exactamente con las que ellos han hecho, no sé exactamente si hay más vistas, no sé exactamente dar una explicación, ¿no? Pero como digo, a veces está como protagonista principal y otro secundario. Aquí se cuenta, estamos viendo una estampa diferente, una estampa de camino, y al fondo aparece el monte. No necesariamente, aquí lo vemos todavía, otra estampa muy clásica de paseante, de camino, ahora hablaremos del camino, y el monte Fuji al fondo. Es una edición limitada, está presentada por Galobar Books en el año 2021, una edición limitada de 2000 ejemplares, y aparece con textos de Suso Mourelo, ahora hablaré brevemente de él. Son las dos series que dedicaron los artistas, no sé exactamente por qué 36, a esa montaña, un emblema de Japón, con una presencia muy significativa, aparte de la reproducción de las imágenes. Luego hay una parte final en cada una de las dos partes en donde se vuelven a reproducir en pequeño tamaño y se nos da una breve explicación de qué es lo que se recoge en la imagen, antecedentes, aspectos técnicos, aspectos estrictamente pictóricos, etc. Dirige la obra o su selección, etc., la lleva la coordinación Suso Mourelo, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es máster en Relaciones Internacionales, periodista también, fue redactor y director de programas divulgativos en España, gestor cultural, coordinador de exposiciones internacionales en el Indianapolis Museum of Art, y tiene una larga trayectoria de conferenciante, de profesor universitario en Estados Unidos, en Canadá, en México, en España. Está especializado en disciplinas relacionadas con la cultura y con la historia del mundo europeo, pero sobre todo de Asia. Y por tanto, su criterio, sus comentarios, sus textos son extraordinariamente... Autorizados. Claro, muy interesantes.
Ya para Bueno, cerrar, cuántas cosas, Alberto. Esto, sí, y llevamos casi ya una hora y cuántas cosas, ¿no? Y cuántas propuestas. ¿Qué nos propones ya por bueno, último? cerramos Bueno, ya. la última propuesta siempre será la música, ¿no? Que también Sí, es pero otra bueno, propuesta antes, y bien importante además, pero bueno, vamos antes con otra cosa. un libro de Taschen, una vez más, también este ya es monográfico de Hiroshige, 100 famosas vistas de Edo. Edo es ese periodo, como digo, de Japón, de siglos XVII, XVIII y XIX. Hiroshige bueno, murió en 1868, por tanto estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. Son 100 vistas. El libro está con textos en inglés, italiano y español, y en cada una de las páginas tenemos, bueno, un lema, el título, diríamos en japonés, Ujú. la imagen, el cuadro, 100 vistas de Edo, hay el texto en los 3 idiomas, comentando cada una de las imágenes. De manera que nos detenemos. Como ves, encaja perfectamente en esta categoría de libros de mesa Sí, de café. Esto no se sí. lee de pe a pa, lo ponemos encima y decimos, vamos a ver esta Pero qué imagen. belleza, pero qué bellezón de libro, ¿no? Es muy bonito, son preciosos las imágenes, los ukiyo. Yo me he traído de Japón alguno, tengo alguno en mi casa, evidentemente no los clásicos, que son prohibitivos desde el punto de vista del precio, ¿no? Pero son de una delicadeza, de una elegancia, de una sensibilidad extraordinarias, son de un detalle también, de una minuciosidad, y luego, lógicamente, los comentarios que se incorporan al libro nos permiten informarnos de aspectos que no percibes, es decir, cómo la vida de la sociedad japonesa aflora, las costumbres, incluso los pequeños detalles, todos llevan pequeños lemas, breves etiquetas, con textos, todo esto se nos explica, y como digo, esto es para que estás en una tarde y dices, vamos a deleitarnos viendo 3, 4, 5 cuadros, ¿no? Y como digo, preciosos. Aquí los textos son de Melanie Trede y Lawrence Bichler, ella profesora de la Universidad de Heidelberg, en la cátedra de arte del Lejano Oriente, y él, especializado en sinología, China en particular, también trabaja en Heidelberg desde 2004. Ujú. Los ukiyo-e, no quiero dejar de contarlo, fueron muy famosos a finales del siglo XIX en Europa, y Degas, Manet, Monet, Toulouse-Lautrec, Van Gogh eran grandes amantes, Fortuny, Picasso. Bueno, Fortuny, un poco olvidado Fortuny, qué gran pintor Fortuny. Claro, y tiene esta cosa japonesa, también esa época del japonesismo, ¿no? De la atracción irresistible por Japón. Y que si uno sabe de esa influencia, encuentra las relaciones en los cuadros de estos pintores que acabo de comentar, encuentra la relación de la estética, a veces, incluso del formato, del encuadre, muy cinematográficos en algunos casos, son estampas, hay una vinculación evidente entre el arte cinematográfico y las perspectivas, los encuadres, los enfoques que hacían estos autores del ukiyo-e. Ukiyo-e, literalmente, ukiyo es este mundo de dolor, este mundo efímero. Entonces, la idea subyacente es la idea de la fugacidad, el carácter ilusorio. Son, en cierto modo, una especie de carpe diem a la japonesa, con dos grandes vertientes, ¿no? Hay una vertiente que es, diríamos, la íntima, entonces hay muchísimas escenas relacionadas con el eros, con el amor, las figuras femeninas, los kimonos, los peinados delicados, los instrumentos musicales que acompañan las escenas de habitaciones, las representaciones de naturaleza, las flores, etcétera, etcétera, los actores, las cortesanas, la sensualidad, fragilidad, la poesía, algo lleno de gracia. Y también una segunda dimensión que está muy clara en estos ukiyo son las escenas de la cotidianidad en las calles, atestadas, los viajes, los caminos, los templos, los santuarios, los parques públicos, los canales, las manifestaciones del trabajo humano, las fiestas de temporada, los pasatiempos y las diversiones del tiempo libre, el paso de las estaciones que se marca, y esto leyendo los textos, a lo mejor no lo aprecias con la sola mirada al cuadro, pero leyendo los textos te das cuenta cómo con pequeños detalles muy sutiles denotan o marcan una estación, ¿no? Y todo ello, bueno, quiero leer, antes de la lectura final, un texto que encabeza la exposición de Madrid, abre la exposición de Madrid, y que es muy representativo, y lo dejo ya como pista final acerca de lo que significan los ukiyo-es, muy representativo de esta reivindicación del placer, del carpe diem, pero también de la dimensión pública del ukiyo-e. Es un texto de Asai Ryoi, escrito en 1661 en una obra que es Ukiyo Monogatari, los cuentos del mundo flotante. La cita es breve y muy significativa.
Vivir tan solo para el instante presente, dirigir toda nuestra atención a los caprichos de la luna, a la nieve, al cerezo en flor, a las hojas del níspero, cantar, beber vino, sentir placer en el simple dejarse llevar sin preocuparse ni una pizca por la miseria que nos mira a la cara, evitando desanimarse, ser como una calabaza que flota en la corriente del río. Esto es lo que nosotros llamamos el mundo flotante. Bueno, pues todo esto es lo que está en estas magníficas estampas de cualquiera de los libros, el catálogo de la exposición, el libro de Galo Bart, doble de Hiroshige y Hokusai, y este libro de Taschen de las 100 vistas de Edo de Hiroshige también. Muy bien. Bueno, despediremos con un fragmento de Cuadernos Perdidos de Japón, de Patricia Almarcegui, pero antes, ¿por qué no nos presentas un poco la versión de la canción que vamos a escuchar, de Madame Butterfly? Coméntanos un poquito en torno a ella. Claro, bueno, pues la he cogido al vuelo, como te puedes imaginar. La cita de Almarcegui, la mención expresa que hace a Madame Butterfly, la he cogido al vuelo para decir, bueno, está claro, esta va a ser el acompañamiento musical. Y he cogido un aria muy conocida, un bel di vedremo, en la interpretación obvia de María Callas. Yo no estoy seguro, porque ya, claro, son tantos programas, llevamos cerca de, en este curso, llegaremos al programa 500 de todos los libros, un libro. Son muchos libros, son muchas referencias musicales. Tengo la impresión de que ya he puesto en alguna otra ocasión como acompañamiento musical esta misma pieza, pero en cualquier caso, como es bellísima, nos sirve como ejemplo perfecto. Esto siempre es buen momento para escuchar a María Callas. Bueno, vamos con el fragmento, Alberto, si te parece. Bueno, un breve fragmento, muy breve también, que en cierto modo ejemplifica pues eso, esa variedad de enfoques del libro de Patricia Almarcegui, esta idea de bueno, una escena que ella recoge de su cotidianidad viajera. Muy bien. Los barcos están al lado de la estación de metro de Asakusa. El río Sumida está silencioso. Enfrente se recorta el motivo decorativo, una escultura dorada del edificio de la cerveza Asahi, un cuerno amarillo que ondula emulando la espuma. Los japoneses que vienen en el barco se emocionan cuando arrancamos. Piden unas cañas gigantes y se asoman para ver cómo se aleja el casco antiguo. En los muros de las orillas aparecen pintados grabados de autores de ukiyo-e. Algunos son de Hiroshige y muestran cómo eran las riberas del río en el siglo XIX. Es casi mediodía y en la ciudad no se oye nada. No hay nadie en las calles, solo niños de uniforme con sus profesores y bebés con sus babysitters. Atravesamos los rascacielos mudos. Parecen troncos oscuros entre el agua. Hoy es día lectivo y la gente trabaja, por eso no hay nadie en la calle. Poco a poco aparecen los hombres solitarios de negro. Buscan un banco y se sientan separados entre sí, al igual que los edificios, para almorzar una pieza, mirando hacia el río. Flotamos, abriéndonos camino, entre la ciudad muerta de rascacielos, y yo no puedo imaginar cómo sería hace 2 siglos.